y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Dios les bendiga, hermanos y amigos de la iglesia del Limonar en Medellín. Es una bendición de Dios para mí en esta noche poderme dirigir a ustedes y traerles el consejo de la palabra del Señor. Antes de leer la palabra, vamos a hacer unas palabras de oración. Señor Jesús, te bendecimos y te damos gracias porque siempre estás, Señor Jesús, ocupado de nosotros, siempre estás, Señor, pendiente de todo, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad más que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de estudiar en ella, Señor. Dirígenos en todo lo que hagamos, Señor, y bendiga a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo capítulo 13 del verso 1 al verso 9 y luego escucharemos un precioso himno. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de San Mateo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Verso 2: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Verso 3: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Verso 5: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6: pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Verso 7: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Verso 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Escuchemos este precioso himno. El sembrador salió a sembrar la semilla y cayó, al camino se la comieron las aves y no nació. En pedregales nació y creció, salido el sol se secó, en los espinos
creció y se ahogó, ninguna de ellas su fruto dio. Parte de ella cayó, en buena tierra nació y creció, floreció también su fruto dio, dice el Señor. Parte de ella cayó, en buena tierra nació y creció, floreció también su fruto dio, dice el Señor. Entonces me trasladé a los hogares y pensé que nuestros hijos, hablando de nuestra familia, nuestros hijos, son el terreno que nosotros debemos de preparar para cuando llegue el sembrador. Porque los hijos que son herencia del Señor, pues deben de tener prioridad en nuestros asuntos. Pero pensando y mirando lo que en el día de hoy, este no es el tiempo antiguo, cuando los hijos llegaban a viejos y todavía recibían consejos y muchas veces se sometían a los direccionamientos de los padres. No, hoy en día, desde muy pequeños, comienzan a escuchar ideas como estas, que no se les puede imponer nada, no se pueden forzar a que vayan por determinado camino, sino que cada uno tiene la capacidad de determinar lo que es su vida. Entonces ya se hace más difícil la tarea. Pero hay cosas que debemos tener en cuenta y muy posible sin que ellos mismos se den como cuenta, irles preparando el corazón para que a esa edad tan crítica, ¿no?, de la adolescencia y de la juventud, puedan escuchar la voz del Señor y aceptarla. Pero como a veces lo mismo nos da blanco que negro, y pensamos que pues eso es lo natural en toda persona humana.
nos conformamos. A veces pensando, no, es que cuando yo estaba joven también era así. Pero recordemos, hermanos, que cuando éramos jóvenes estábamos sin Cristo. No teníamos unos padres que no a la fuerza, pero que con mucho amor y pensando no solamente en nuestra vida futura, sino en la eternidad, nos hubieran preparado. Pero ya no es el caso de nosotros. El caso de nosotros es que nuestros hijos llegan o nuestros hijos todavía están en la casa o están pequeños cuando llegue el Evangelio. Pues eso hace que las enseñanzas o las cosas que se hacen bajo nuestro techo, en cierta manera, estén supervisadas por lo que entendemos que dice la palabra de Dios. Miren un caso muy especial. Pablo está hablando con Pedro, lo habla en Gálatas capítulo 2. Le está llamando la atención porque Pedro está usando de un poco de hipocresía en las iglesias gentiles. Y Pablo le llama la atención fuertemente y le dice: Pedro, mire, nosotros somos judíos y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros, dice Pablo, nosotros crecimos en hogares que conocíamos lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y así nos enseñaron nuestros padres. ¿Cómo es que ahora vamos a comportarnos de esta manera? Era muy diferente la manera de pecar de un gentil a la manera de pecar de un judío. Y creo que esto debe servirnos de reflexión, porque es muy diferente la vida en un hogar cristiano a la vida en un hogar sin Cristo. Si nosotros no le ponemos atención a lo que está sucediendo, que no somos, como lo hemos dicho muchas veces, no somos un pueblo autónomo, un pueblo que vivimos totalmente separados de la sociedad como eran los judíos, y no tendríamos contacto con ellos, pues muy fácil se podría decir que cuidado con las cosas que hacen las gentes. Pero nuestros hijos, desde muy pequeños, comienzan a tener contacto con esas cosas. Y es nuestra responsabilidad preparar, tapar
como dice la Escritura, todo portillo, todo hueco que se abra para meterse en los enemigos de la posible siembra. Entonces, ¿qué estamos permitiendo? Pensé yo, me hacía pensar el Señor. Porque cuando llegue ese momento, o querramos que llegue ese momento, de que esa personita decida por el Señor Jesucristo, hemos permitido que el mal se haya metido en su corazón, que ya muchas influencias mundanas se hayan apoderado de él, y más bien piense que nosotros, los cristianos, somos unos tontos, y que por seguir cierta religión, entonces no disfrutamos de la vida y se endurecerán y no querrán seguir al Señor. Escuchemos un pedacito de un himno que sé que será de bendición para ustedes. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, perdón y paz, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que Él es mi futuro, la vida vale más y más solo con Él. Gracias al Señor. Quisiera hablar en esta noche acerca de lo que agrada a Dios, pero no lo que usted se está imaginando. Estaba ayunando el domingo y le decía al Señor, Señor, muéstrenos qué es lo que a usted le agrada. Pero no de unas solas cositas, sino en general. Porque el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, él nos dice bien claro así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaba pensando en esto cuando se me vino
a la mente la parábola del sembrador. Quedé un poco perplejo porque la parábola del sembrador. Entonces, orando y meditando, dije yo, ¿qué será lo importante de esta parábola? Me pensé, son como tres cosas las que intervienen. Primero, un sembrador. Segundo, una semilla que se siembra. Y tercero, una tierra que recibe la semilla. Me dije, es el sembrador, es el Señor y es el mejor. El sembrador por excelencia. Segundo, la semilla, el Evangelio, la mejor semilla, la mejor noticia. Y tercero, la tierra. La tierra es el mundo, los hombres. Entonces, dije yo, según lo que dice al finalizar la parábola, según la tierra es el fruto. Según la tierra es el fruto. ¿Qué clase de tierra es cada persona a la que le llega el mensaje del Evangelio? En sí podríamos pensar también para nosotros mismos qué clase de tierra somos. Somos tierra que está entre pedregales y no tiene profundidad. Y la palabra que recibimos prontamente nace, pero también asimismo se seca y no da fruto. En el capítulo 5 del profeta Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5. Dice la palabra del Señor, dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Óiganlo bien. Y mire todo lo que el Señor había hecho en su viña. La había cercado. Óiganlo bien. Este es el proceso. La había despedregado. Quiere decir que la había arado para poder sembrar en ella unas vides escogidas. Había edificado una torre, o sea, para poder vigilar, y hecho también en ella un lagar, o si era para semilla, un granero, y esperaba que diese frutos. Ahí donde está en el versículo 2 que dice la había cercado, o sea, la había rodeado de protección para que no le fueran a entrar animales que se comieran los frutos. Y uno ve el cuidado del Señor con la
tierra, y uno ve que la tierra estaba a disposición del sembrador. No era que quería, la tierra no era que quería que la sembrara, ¿no? El sembrador tiene potestad de sembrar. Y es muy posible que cuando el Señor venga a sembrar, haya dificultades en la tierra. Pero quiero decirle, mis hermanos y amigos, que el Señor tiene toda potestad para cambiar las cosas. La problemática que siempre ha existido es que primero no reconocemos nuestra problemática y segundo no nos podemos o no nos ponemos en las manos del Señor para que Él entonces arregle lo que está mal. Escuchemos un pedacito de este precioso himno, Has buscado la paz. Para andar con Jesús y gozar en la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así descanso y solas y sus ricas delicias de amor, y sus ricas delicias de amor, y sus ricas delicias de amor. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy en día, más que nunca, se lo estaba mencionando en otra enseñanza, que hay un sistema filosófico que se llama nivel Dios, que le están haciendo creer personas, así como el diablo le dijo a Eva, seréis como Dios. Y todo el mundo se está creyendo que es un Dios. Y entonces estamos, como dice el Salmo 115, no solamente haciendo, sino adorando dioses ajenos. Permitiendo que esas prácticas que
se han metido y siguen haciendo carrera en nuestras casas cristianas, que la palabra de Dios dice que no puede, no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Yo les hago una pregunta. De tantas cosas que hacen sus hijos, ¿de todas ellas usted se agrada? ¿No es cierto que hay cosas que no las podemos aceptar, pero que agachamos la cabeza? Y pensamos que de esa manera, entonces, siendo un poco condescendientes, entonces de esa manera les mostramos a nuestros hijos que los queremos y que entonces cuando les vayamos a hablar en serio del Señor Jesús y esto, entonces nos van a oír. Se puede decir tranquilamente, son mentiras del diablo. Esa no es la manera. Hay que preparar la tierra. Pensémoslo con relación al Señor. Sí le agradará al Señor todo lo que hacemos. Porque como hoy en día da la impresión de que todo lo que tiene que ver con la piedad, que es la intención del corazón de agradar a Dios, de vivir para Dios. Pero hoy en día la piedad está dirigida más bien en agradarnos a nosotros mismos. Lo hemos dicho muchas veces. Nos agrada orar por prosperidad, para que el Señor nos prospere. ¡Oh! Tremendas oraciones. Nos agrada orar para que el Señor nos guarde. Pero qué tan diferente cuando decimos, hermanos, vamos a orar por el hermano fulano de tal que está pasando por una necesidad o una enfermedad. Ya la oración se hace muy sobria, muy pequeña. Siempre lo he dicho. En Isaías capítulo 15, perdón, en Apocalipsis capítulo 15, se habla y cantaban el cántico de Moisés, que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, allá en el cielo, allá, ya prácticamente en los umbrales de el final de los tiempos, cantando los seres celestiales el coro, grandes y maravillosas son tus obras. Si pensamos que Moisés vivió por allá, o el éxodo del pueblo de Israel fue por allá en el año 1500, o más bien, no, pongámoslo por ahí, antes de Cristo,
Quiere decir que hasta este momento ese canto de Moisés debe de tener unos 3.500 años. No sé hacia adelante cuántos años más falten, pero cantaban el cántico de Moisés. Qué tan diferente cuando decimos, hermanos, vamos a cantar el coro, vamos por montes y collados, llevando el evangelio. Eso es muy antiguo, eso es un coro viejísimo, eso no sé qué, no nos gusta. Pero si decimos que vamos a cantar un coro o un himno moderno y que lo cantan en los grandes conciertos, esos grupos famosos, entonces ahí sí nos llenamos de entusiasmo y hasta hay quienes se quitan los zapatos para poder danzar. Se nos ha olvidado que el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿No han oído ustedes que el Papa dijo que la Biblia que tenemos en la actualidad está pasada de moda, que hay que hacer una Biblia de acuerdo a estos tiempos? En lugar de pensar que debemos de cambiar o de seguir en lo que Dios es, más bien vamos a hacer que Dios cambie hacia lo que nos gusta a nosotros. Hermanos, no nos equivoquemos. Si eso es lo que estamos sembrándole a las nuevas generaciones, nunca serán tierra que vaya a dar frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. No tenemos que ir muy lejos para ver los testimonios de esto. Por eso, les invito a reflexionar y a mirar qué es lo que estamos haciendo para prepararles el terreno a todas estas nuevas generaciones. Les invito a hacer unas palabras de oración. Señor Jesús, a veces sentimos, Señor, vergüenza y de la buena por lo flojos que hemos sido, por lo displicentes, por no sentir dolor, Señor, por tus cosas, por no sentir celo. Señor Jesús, ayúdenos para ubicarnos en acuerdo contigo y vivir para ti, Señor. Ayude a mis hermanos para que ellos, Señor, con valentía dirijan, Señor Jesús, o arreglen, Señor Jesús, sus casas para que sean, Señor, de bendición para sus hijos. Bendiga a mis hermanos, Señor,
Estamos apenas saliendo de estas circunstancias, Señor. El país está comenzando a volver otra vez a la normalidad. Pero hay muchos, Señor, que van a padecer necesidad. Y yo te pido por mis hermanos, para que tú los tengas en cuenta, Señor. Y obres para que ellos, Señor, puedan tener su sustento, Señor, y estar tranquilos. Sane, Señor, a los enfermos como siempre lo has hecho. Líbranos, Señor, del mal y de la tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.